Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo del lado oscuro de la fama. Hoy vamos a hablar sobre la trágica vida de Amy Winehouse. Este año, específicamente este mes, se estrena una nueva película sobre la vida de Amy Winehouse llamada Back to Black, como su álbum de 2016, el cual la convirtió en la estrella que conocemos hoy en día. La película es un drama biográfico que está dirigida por Sam Taylor Johnson y está basada en la vida de Amy, quien está protagonizada en la película por la actriz Marisa Abela. Por lo menos en España creo que la fecha de estreno es el 31 de mayo. Y ya que pronto se estrenará esta película, hoy vamos a hablar sobre la vida de Amy Winehouse, ya que su vida tuvo un final muy trágico. Vamos a hablar sobre Amy, su infancia, su carrera, todo lo que sucedió, también sobre cómo fue su infancia, su relación con sus padres, con las parejas que tuvo, etc. Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre del año 1983 en Southgate, Londres, en el seno de una familia judía. Sus padres son Michelle Winehouse y Janice Winehouse, y tenía un hermano 3 años y medio mayor que ella llamado Alex. A Amy de pequeña la describieron como una niña muy astuta y encantadora y brillante. Su padre dijo que sus hijos crecieron entre música, amor y risas. Amy creció escuchando Frank Sinatra y música jazz de los años 50. Mitch y Janice se conocían desde muy jóvenes porque crecieron en la misma comunidad. En una fiesta del 11 de octubre de 1975 coincidieron y Mitch le preguntó si quería bailar con él. Janice dijo que en ese momento supo que si le respondía que sí significaría vida, que sabía que estarían juntos, y dijo que sí. Y efectivamente bailaron y luego comenzaron una relación. Un año después de empezar a salir se casaron y fue cuando se instalaron en Southgate, donde más tarde tendrían a sus 2 hijos, Amy y Alex. Janice dijo que nunca se vio a sí misma como una mujer maternal antes de tener hijos, pero que en esa época había cierta presión para que sentaras cabeza y formaras una familia. Janice, poco después del nacimiento de Amy, volvió a trabajar y dijo lo siguiente: reflexionando, acepté la tarea imposible de ser una madre perfecta sin haber tenido una relación real con los míos, es decir, con sus padres. Janice explicó que su padre Eddie fue la influencia más estable de su vida. Eddie era la figura de la estabilidad en su vida, y que su madre Esther nunca pudo conformarse, era una mujer muy inquieta y petulante. Explicó que su madre abandonó a su padre por otro hombre el día antes de su boda, de la boda de Janice y Mitchell, los padres de Amy. Y de hecho Esther nunca aceptó a Mitch porque quería que su hija Janice se casara con un profesional y para ella Mitch era un hombre cualquiera. Janice dijo que le alivió saber que su madre no iba a su boda porque, dijo en palabras textuales, si ella no estaba allí no podía alterar mi gran día. Mi madre tenía la mala costumbre de convertirse en el centro de atención. En el fondo, desearía tener una madre con la que tuviera una relación cálida. Continuó diciendo: observé el día de mi boda cómo mi padre lo resistió y eso me rompió el corazón. Cuando tuve hijos hice un esfuerzo consciente para ser todo lo que mi madre no fue. Cuando nacieron Amy y Alex, a Janice la describieron como una madre que brindaba a sus hijos amor y afecto y que trataba de mantener una estructura en el hogar, lo cual dijo que fue difícil porque la familia de Mitch, incluido Mitch, eran revoltosos y dejaban que los niños hicieran lo que quisieran y se salieran con la suya. Dijo literalmente que por parte de la familia de Mitch fomentaban el comportamiento travieso en los niños de la familia. Volviendo a Amy, de pequeña era una niña con mucha energía, ruidosa, brillante, propensa a sufrir accidentes o siempre estar metida en algo. Su madre la describió como una niña traviesa que si ella le decía no hagas esto, Amy lo hacía. Dijo que ella no tenía autoridad hacia su hija porque Amy sabía que podía salirse siempre con la suya porque Janice era una madre muy dulce. En una entrevista le preguntaron a Janice: si pudieras volver atrás, ¿desearías no haber sido una madre tan dulce? Y ella respondió: lo que siento es que solo puedo haber sido como fui. No podría ser de otra manera. Amy era una chica muy sincera, muy directa, decía las cosas como las pensaba y le gustaba liderar. Le gustaba tener su propio espacio y disfrutaba de su propia compañía. Mientras crecían, Amy y su hermano Alex eran súper unidos. Y Janice explicó que Amy, aunque era tan segura de sí misma, también tenía un lado no tan seguro y que, por ejemplo, siempre quería la atención de su madre. De su padre también, pero ahora mismo su madre en este punto habló de que siempre quería su
atención. Dijo literalmente que compartir su atención para Amy era un problema, que si había más niños alrededor era un problema con Amy porque ella quería la atención completa de su madre para ella. También dijo: siempre se escondía detrás de mí y no dejó de esconderse detrás de mí a medida que crecía. Janice dijo que Amy creció en un hogar normal, con un padre, una madre, un hermano, todo normal, estabilidad, pero a la vez dijo que sus hijos tuvieron que lidiar con muchas cosas. Exactamente dijo: mirando hacia atrás, creo que Alex y Amy tuvieron que afrontar muchas cosas cuando eran niños, porque aunque formaban parte de una familia amorosa, también era algo inusual. No me encontraba bien, experimentaba una sensación de hormigueo muy extraña en el cuerpo, era como tener alfileres y agujas por todo el cuerpo y a veces duraba horas. Solo tenía 24 años, así que lo último que esperaba era que algo estuviera mal conmigo. Mi doctor sugirió que sufría un ataque de depresión posparto y me recetó un antidepresivo. Sin embargo, se descubrió que Janice, la madre de Amy, en realidad no tenía depresión posparto, sino que lo que tenía eran síntomas de una enfermedad, y en 2003 fue diagnosticada con esclerosis múltiple. A la vez que Janice sufría con su enfermedad, criaba a 2 hijos y trabajaba a tiempo parcial, Mitch trabajaba muchísimas horas. Desde la perspectiva de Mitch, él siempre estuvo presente en la vida de sus hijos. Sin embargo, Janice dijo que él trabajaba todo el día y ella era quien tenía que cubrir todas las necesidades de los niños, y a veces se sentía resentida con Mitch porque estaba cansada y frustrada. En 1984 el matrimonio de Mitch y Janice comenzó a cambiar y en 1992 se separaron, pues en 1984 Mitch nombró a una chica llamada Jane como nueva gerente de marketing de su trabajo, y él y Jane se llevaban muy bien desde el principio. Él dijo que al principio se llevaban bien, pero nada romántico. Él tenía una familia y Jane tenía novio. Sin embargo, hubo una chispa entre ellos. Jane iba a casa de Mitch, conoció a Janice, conocía a los niños, conocía a Amy desde los 2 años aproximadamente, y Mitch finalmente se enamoró de Jane. Dijo exactamente: me enamoré de Jane y todavía tenía un matrimonio con Janice. Nunca fui infeliz con Janice. De hecho, teníamos un buen matrimonio. Algunos hombres extraviados odian a sus esposas, pero yo amaba a la mía. Al final no supe qué hacer porque quería estar con Janice, pero quería estar más con Jane. Amy tenía 9 años cuando sus padres se separaron y dijeron que Amy era una chica silenciosa que no se expresaba mucho, que digamos, y parecía que todo estaba bien con ella en cuanto a la separación de sus padres exteriormente. La madre de Amy contó que tras la separación el padre de Amy no estuvo muy presente y Amy era la niña de papá, y su madre dijo que estaba segura que durante ese tiempo en el que su padre estuvo bastante ausente, Amy lo pasó mal y anheló mucho el sentimiento de tener la atención de su padre. Le afectó que su padre se fuera y le afectó también en cuanto a cómo se relacionó con los hombres durante su vida en cuanto a relaciones amorosas. También, de hecho, esa época fue inspiración para gran parte de su música. Janice, tras la separación con Mitchell, a cargo de sus 2 hijos con una enfermedad, a la vez estaba estudiando 2 carreras, dijo que tenía mucho estrés y que quizá no estuvo presente emocionalmente para sus hijos. Amy, aunque no dijo que le afectó que su padre se fuera ni lo expresara, se vio reflejado en todas las áreas de su vida desde el momento que se fue. Empezando por la escuela, comenzó a portarse mal en la escuela. Su padre dijo que nunca hizo nada terrible en la escuela, pero que era disruptiva y buscaba atención. Hacía bromas pesadas a los demás, no se callaba durante las clases, hacía garabatos en sus libros. Incluso dijeron que hubo una época que acosaba a otras personas, compañeros de la escuela. Janice dijo que los profesores siempre tenían algo bueno que decir de Amy, pero seguido acompañado un pero. Por ejemplo, siempre le decían: Amy es brillante pero se porta mal, o Amy tiene mucho potencial pero no escucha o no se calla en clase. Por lo que Amy fue cambiada de escuela varias veces a medida que crecía, y también a medida que crecía su comportamiento problemático aumentaba. Janice dijo: con el tiempo aprendí que Amy enterró sus sentimientos con respecto al divorcio. Aunque fue ruidosa y directa, sintió que su padre la había abandonado y su comportamiento consistía en perseguir su atención. En varias ocasiones y entrevistas, los padres
padres de Amy dijeron que ella siempre necesitaba llamar la atención de sus padres, que anhelaba mucho su atención y la necesitaba constantemente. Su padre se preguntaba si su decisión de irse de casa y dejar a su familia por otra mujer fue el desencadenante del comportamiento autodestructivo que tendría Amy. Sin embargo, sus padres también dijeron que Amy era una chica que estaba empeñada en traspasar los límites y que es posible que hubiera seguido un camino autodestructivo fueran cuales fueran las consecuencias. Es decir, que de alguna manera creen que ella lo lleva en la naturaleza, en los genes, ser una persona destructiva, y que se hubieran divorciado o no se hubieran divorciado, hubiera tenido una familia estructurada, funcional, perfecta, o no la hubiera tenido, ella era así y hubiera sido así en todas las hipótesis posibles. A la edad de 12 años, Amy convenció a sus padres para que la dejaran solicitar una plaza para la escuela de teatro llamada Sylvia Young Theatre School. En la solicitud le pidieron a Amy que escribiera una nota hablando sobre ella misma, y ella escribió lo siguiente: "Toda mi vida he sido ruidosa, hasta el punto que me dijeron que me callara. La única razón por la que tuve que ser tan ruidosa es porque tienes que gritar para ser escuchado por mi familia. Mi familia, sí, lo has leído bien. El lado de mi madre está perfectamente bien. La familia de mi padre son los que cantan y bailan todo un espectáculo musical extravagante. Me han dicho que fui dotada con una hermosa voz y supongo que mi padre tiene la culpa de ello. Aunque a diferencia de mi padre y sus antepasados, yo quiero hacer algo con el talento con el que he sido bendecida. Mi padre se contenta con cantar en voz alta en su oficina. Mi madre, sin embargo, es química, es tranquila y reservada. Yo diría que mi vida escolar y mis informes escolares están llenos de podría hacerlo mejor, no funciona en su máximo potencial. Quiero ir a algún lugar donde me extiendan hasta mis límites y tal vez incluso más allá, para cantar lecciones sin que me digan que me calle, pero sobre todo tengo el sueño de ser muy famosa, trabajar en el escenario, es una ambición de toda la vida. Quiero que la gente escuche mi voz y olvide sus problemas durante 5 minutos. Quiero que me recuerden por ser actriz, cantante de conciertos con entradas agotadas y espectáculos y shows de Broadway, por ser solo yo". Amy entró en la escuela esta de teatro, donde le daban clases de canto, actuación y baile 3 veces a la semana, y participó en obras musicales. Y durante esa época estuvo feliz, porque para ella eso era una manera de expresarse. Actuar y cantar le ayudaba a expresarse. Estuvo en esta escuela de teatro durante 3 años y luego sus padres la sacaron porque querían que fuera a una escuela normal, que continuara sus estudios en una escuela normal académica y no una escuela de teatro. Amy estuvo muy descontenta con eso porque en la escuela de teatro es donde ella era feliz, y la fundadora de la escuela de teatro, Sylvia Young, describió a Amy como una cantante maravillosa, como la cantante más brillante, que estaba en su propio mundo y siempre soñaba despierta, también que era enormemente inteligente, mucho más allá de su edad, y creía que si no se dedicaba a la música sería autora porque siempre estaba escribiendo. Corrió mucho el rumor de que la escuela había expulsado a Amy, pero Sylvia Young lo negó completamente, diciendo que fueron los padres de Amy quienes la sacaron para apuntarla a otra escuela, y dijo: "La escuela no era para Amy, ella era feliz aquí". Con 14 años, Amy ya sabía tocar perfectamente la guitarra y escribía letras de canciones, y a la vez a esa edad sufría de problemas de autoestima, tenía depresión y tomaba antidepresivos. Y durante esa época en su adolescencia comenzó a gustarle también mucho el hip hop. El jazz y el hip hop fueron los géneros que más le inspiraron en su música. A los 16 años se mudó a un apartamento con una amiga suya. Su madre dijo: "Tuve que dejarla irse porque si no la hubiera dejado se hubiera ido de todos modos". Todo el entorno familiar de Amy la describieron como una persona que era un espíritu salvaje, que hacía todo lo que quería esto y lo hacía. Quería algo, le decían que no lo hiciera y ella lo hacía de todos modos. Era una chica muy desafiante. No solo se fue a vivir con una amiga suya a los 16 años, sino que también dejó la escuela. Y en esa época comenzó a beber alcohol y a fumar marihuana y meterse en problemas. La madre de Amy dijo que en pocas ocasiones llamó a Mitchell para decirle que su hija se estaba metiendo en problemas. Dijo que pensaba: ¿para qué le dirá nada si él está viviendo su propia vida? Y si le avisaba, tampoco encontraban la manera realmente de solucionarlo. Como dijo su madre, a una persona que está consumiendo drogas
o está fumando marihuana o está bebiendo, no puedes decirle realmente no hagas esto, porque la persona no va a dejar de hacerlo seguramente porque se lo digas. Y dijo que básicamente su padre no hizo mucho y que ella tuvo que lidiar con todo sola. Cuando Amy dejó la escuela empezó a trabajar online en una agencia de noticias de medios como periodista. Tenía un buen amigo llamado Tyler James, quien le presentó a Nick Shamansky, con quien firmó un contrato en el año 2001 como su manager. Nick tenía 19 años y trabajaba en la industria de la música, pero acababa de empezar. Y Amy le envió una cinta donde había grabado música y él la escuchó, quedó alucinado, le pasó la cinta a los productores y enseguida quisieron a Amy. Juntos trabajaron y Amy lanzó su primer álbum debut llamado Frank en el año 2003. El álbum tuvo muy buenas críticas y de las canciones más populares de este álbum es la canción Stronger Than Me, con la que trabajó junto a Salam Remi, un productor discográfico. La canción trata sobre su primera relación seria con un chico llamado Chris Taylor, con quien salió durante 9 meses. Cuando dejaron la relación, Amy quedó devastada y escribió esta canción. Todas las canciones que escribía Amy, todas las canciones que podemos escuchar suyas, son letras sobre su vida personal. Siempre todas sus canciones son sobre algo que le ha pasado. Las cosas que le pasaban era lo que le inspiraban a crear una canción. Con el álbum Frank ganaron varios premios y es cuando su carrera empezó a despegar poco a poco. Sin embargo, al mismo tiempo que su carrera empezaba a despegar, su vida personal iba a peor. En esa época su padre dijo que aunque Amy exteriormente transmitía mucha confianza en sí misma, por dentro tenía mucho miedo de estar en el escenario y que Amy nunca supo cómo lidiar con el miedo escénico. A veces necesitaba un trago de alcohol antes de salir al escenario o fumar marihuana. Se compró una casa en Camden, que fue la primera casa que compró y donde vivió a partir de ahí. Pero a partir de ese momento en que se fue a vivir sola a Camden, Amy solo hacía que beber alcohol y salir de fiesta y volver a casa después de la fiesta completamente alcoholizada. En 2005, Amy conoció a Blake Fielder, el hombre con el que tendría una relación extremadamente tóxica, tormentosa y destructiva. Se conocieron en un pub del barrio de Camden Town. En el pub jugaron al billar, se fueron luego a otro pub y más tarde fueron a casa de Amy. Blake repartía flyers en un pub llamado Trash y era descrito como un mujeriego, fiestero y adicto a las drogas. Ambos salían con otras personas en ese momento, por lo que les fueron infieles. Tras esa noche empezaron a salir y Amy dejó a su novio, pero ella se convirtió en la amante de Blake. Un mes después de conocerse, Amy se tatuó el nombre de Blake en el pecho. Pasaron el verano de ese año sin separarse, totalmente juntos, y Amy decía que eran como gemelos, que se parecían, tenían muchas similitudes. A Blake le gustaba hacerse daño y a Amy también. Blake dijo que le preguntó a Amy que por qué era tan promiscua y por qué era un hombre en cuanto al sexo, que eso indicaba que había vivido un trauma. Y Amy le respondió: no abusaron de mí cuando era niña ni nada parecido. Esto se debe a que mi padre abandonó a mi madre y no podía ver a mi padre. El padre de Amy dijo que Tyler, el viejo amigo de Amy, vio un cambio radical y masivo en Amy cuando empezó a salir con Blake. Blake se convirtió en el mundo de Amy, todo giraba en torno a él para ella. Y como he dicho, Blake consumía drogas y Amy comenzó a hacerlo junto a él. Después de que pasaron el verano juntos, Blake le envió un mensaje a Amy diciéndole que no quería dejar a su novia y que mejor continuaran como amigos. Amy quedó completamente devastada y dijo: cuando rompimos me volví completamente loca, era una imprudente, enloquecí, todo me recordaba a él, buscaba algo en la nevera y lo veía, subía las escaleras, veía sangre en las paredes y pensaba en él, pero era sangre de mis puños. Amy, para vengarse de Blake, se acostó con su amigo. Dijo que ella sabía que cuando Blake se enterara de que ella se acostó con su amigo, no volvería a hablarle, pero dijo que su relación era así, que se hacían daño. Amy comenzó a beber muchísimo alcohol y prácticamente dejó de comer. En una ocasión, su vecino, quien tenía el teléfono de una amiga de Amy llamada Juliet, la llamó para decirle que Amy se había caído. Entonces Jules y otra amiga fueron a casa de Amy y encontraron a Amy en el suelo con un chichón enorme en la cabeza y la casa estaba muy desordenada, dijeron que parecía una casa de ocupas y estuvieron limpiando hasta las 3 de la madrugada. También llamaron a Mitch y a Nick. Amy bebía alcohol desde que se levantaba por la mañana. Nick, su manager, en ese momento decidió secuestrar a Amy.
Entonces la subió al coche y le dijo: vamos a un lugar apartado donde nos quedaremos hasta que te des cuenta de lo que está pasando. La llevó a un lugar apartado y Amy ahí le dijo que sabía que tenía un problema, que se sentía perdida. En ese momento entonces Amy accedió a ir a rehabilitación y Nick decidió llevarla. Sin embargo, Mitch, el padre de Amy, estaba en contra de que su hija fuera a rehabilitación. Pensó que era exagerado. Dijo: creo que ella está bien. Los demás decían que vaya a rehabilitación porque mejor afrontar el problema ahora, que el problema desaparezca y no vaya más en un futuro. Pero Amy dijo que haría lo que dijera su padre. Cuando todos se reunieron y le dijeron a Amy que pensaban que tenía que ir a rehabilitación, pero su padre lo veía exagerado y decía: creo que está bien, Amy respondió: pues no voy a ir. Jane, la pareja de Mitch, al día siguiente que Amy dijera que no, hizo sus maletas y Nick Shamansky junto a Nick Godwin, quien también era manager de Amy, la llevaron a rehabilitación. Ellos pensaron que se quedaría ahí durante una semana, pero 3 horas después estaba fuera. Y Amy les dijo: voy a lidiar con esto a mi manera, escribiendo. Y esta fue la inspiración de uno de sus mayores éxitos, Rehab, el cual le dio 2 Grammys. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Mientras sucedía todo esto, Nick, su manager, dejó de serlo, porque le dijo que sería su manager si se dejaba ayudar, pero que si no se dejaba ayudar, él no quería ver cómo se mataba poco a poco. Amy entonces pidió que su manager fuera quien era su actual promotor, llamado Ray Cosbert, y él aceptó. En marzo de 2016, Amy escribió su primera canción sobre Blake, que es la que conocemos todo el mundo, Back to Black. Más tarde informaron a Amy, durante esa época, que Cynthia, su abuela paterna, estaba enferma, y el 5 de mayo de 2006, Cynthia murió por cáncer de pulmón, y Amy quedó devastada porque estaban muy unidas. 3 meses después, Amy seguía trabajando en su disco Back to Black, el cual estaba a punto de acabar de escribir y grabar. Seguía bebiendo mucho y también se empezó a dar atracones de comida y luego vomitaba, sufría de bulimia. Y de hecho esto era desde los 15 años, porque cuando Amy tenía 15 años le dijo a su madre: he encontrado una dieta estupenda, se trata de comer todo lo que quiera y luego vomitarlo. Y su madre dijo que no le tomó mucha importancia, que pensaba que se le pasaría. También Amy se lo comentó a su padre Mitch cuando tenía 15 años, como y vomito, y su padre también ignoró un poco el tema. Y en esa época Amy perdió mucho peso. A la vez tenía mucho éxito gracias a la canción Rehab, y en 2007 ganó su primer premio a la mejor artista británica del año. A este premio acudió con su nuevo novio llamado Alex Clare, pero en abril de 2007, Blake, tras el increíble éxito que Amy tenía, de repente decidió dejar a su novia, entonces sí, y volver con Amy. No solo eso, sino que se prometieron. Amy empezaba a ser portada de todas las revistas, a sonar todo el día en la radio y a dar conciertos. Y luego Blake y Amy se casaron y dieron un paseo en barco en Miami. Luego volvieron al Reino Unido y fue ahí cuando por primera vez Amy junto a Blake, bueno, realmente Blake introdujo a Amy por primera vez a probar el crack y la heroína, y enseguida se enganchó. En el siguiente concierto que dio ya se le notaba un deterioro bastante notorio. Los paparazzis constantemente fotografiaban a Amy en todas partes, y en agosto de 2007 Blake llamó a una amiga de Amy y a Nick, el ex manager, diciéndoles que había sucedido algo. Amy había sufrido una sobredosis. Nick le dijo a Blake que llevara a Amy al hospital más cercano y que irían para allí. Trataron a Amy y el médico dijo que con la cantidad de sustancias que había en la sangre de Amy era sorprendente que ella no estuviera en coma. Les dijo que el cuerpo de Amy no podía seguir este ritmo y que si le daba otra sobredosis moriría. Y el médico le preguntó a Amy: ¿quieres morir? Y ella le respondió que no. Mitchell y Ray decidieron intervenir y llevaron a Amy a un hotel apartado donde descansaron unos días junto a familiares, y los últimos días se unieron las amigas de Amy, 2 amigas que tenía. Durante esos días Amy tenía que ir a dar conciertos a América un poco después, y las amigas de Amy estaban en desacuerdo con esto. Le dijeron a Mitchell que hiciera algo, que Amy no podía ir de gira.
Le dijeron quítale el pasaporte o haz algo. Mitchell dijo no puedo hacer nada, la gira está confirmada. Y Jules, la amiga de Amy, decidió robarle el pasaporte, porque sabían que si iba de gira terminaría muy mal, ya que cuando Amy tenía que dar conciertos bebía y consumía sustancias. En el último examen que le hicieron los médicos a Amy en este hotel donde habían ido a descansar, encontraron heroína en su sangre porque Blake se pudo colar en su habitación y dársela. Amy canceló varios conciertos en Estados Unidos y más tarde fue cancelando más conciertos todavía de otros lugares. Y Blake y Amy decidieron finalmente, con la insistencia de los familiares y el entorno, acudir a un especialista para iniciar un tratamiento y dejar las drogas. El especialista dijo que le pareció que Amy tenía muchas ganas de desintoxicarse, pero Blake no tantas. Se dio cuenta de que la situación era la siguiente. Blake quería seguir consumiendo droga y no quería que Amy se desintoxicara, porque si Amy se desintoxicaba y no compraba más droga, él no tendría acceso a la droga. El 14 de agosto de 2007 fueron al centro de rehabilitación en Essex, en una isla. Sin embargo, días después, en el centro de Londres, los paparazzis los captaron a ambos con muy mal aspecto, con sangre en la cara y muy drogados. Blake se cortó con una botella que se había roto y Amy se cortó también a sí misma y le dijo a Blake: haré lo que tú hagas, quiero sentir lo que sientes tú. Amy dijo en varias ocasiones que siempre quería estar en el nivel de Blake, que quería seguir su ritmo de las drogas. Si él se drogaba tanto, ella también lo hacía. Si él se cortaba, ella se cortaba. Y siempre quería estar en el nivel que estaba él, porque decía que no quería que él estuviera aquí y ella estuviera aquí, sino que siempre quería estar como estaba él. Más tarde, el 8 de noviembre de 2007, la policía hizo una redada en casa de Amy, donde arrestaron a Blake, acusado de delito de obstrucción a la justicia, acusado de intentar sobornar a un testigo que iba a declarar en su contra, ya que Blake y más personas, tras una pelea en un bar, le propinaron una brutal paliza a un camarero, y fue trasladado a la cárcel de Pentonville en Londres. Amy en 2008 entró a la clínica de rehabilitación Capio Nightingale después de que Lucian Grange, CEO de Universal Music Group, le hizo firmar un contrato a Amy en el que ponía que se comprometía a desintoxicarse y que si no se quería desintoxicar no podría grabar más música, no podría dar conciertos, etc. Básicamente en este contrato le estaban diciendo: o te desintoxicas o dejas el alcohol, las drogas, etc., o no querremos trabajar contigo. Amy firmó este contrato y se desintoxicó. Por lo tanto, a partir de ese momento estuvo completamente limpia de sustancias. Llegaron los premios Grammy. Amy estaba nominada a 6 premios y ganó 1. Bueno, me parece que ganó 2. Para ese entonces, como he dicho, ella estaba completamente limpia y después de que anunciaran que había ganado el Grammy, ella se llevó a su amiga Jules detrás del escenario y le dijo: Jules, sin drogas esto es un rollo. Y volvió a recaer. Su amiga Jules decidió decirle que la ayudaría cuando quisiera ayuda, pero que por el momento no quería estar cerca de ella porque no le gustaba en lo que se había convertido, pero que cuando quisiera recuperarse ella estaría ahí para ella. A Amy le quedaban más conciertos que dar el resto del año 2008 y en ellos aparecía con bebida en la mano y bajo la influencia del alcohol o sustancias. Los medios comenzaban a reírse de los problemas de Amy por la situación que estaba pasando. La gente hacía chistes sobre su físico y sus adicciones. Literalmente hablaban de ella en todas partes, revistas, medios, en monólogos, la llamaban loca, caballo, etc. En febrero de 2009, Amy se fue a Santa Lucía, ya que era un lugar que le gustaba mucho. Pensó en ir una semana, pero finalmente terminó quedándose ahí 6 meses con un amigo suyo llamado Blake Wood. Allí Amy dejó las drogas de nuevo, pero seguía bebiendo alcohol y de hecho bebía más alcohol, y Blake Wood dijo que creía que Amy estaba sustituyendo las drogas con el alcohol. Pasados esos 6 meses, su padre Mitch se dirigió hacia Santa Lucía para ver a Amy y comenzar a hablar sobre el siguiente disco, negocios. Sin embargo, no fue solo. Mitchell llevó a personal para grabar. Amy no quería cámaras allí y le dijo a su padre: papá, si quieres dinero te lo doy. ¿Por qué cuentas la historia de tu vida si es la historia de la mía? Entonces salió en el periódico, fotos, etc. Todo el mundo se enteró de dónde estaba Amy. Y en las fotos salían Amy y Blake Wood, su amigo, en la playa, abrazados y así. Blake, que estaba en prisión, vio estas fotos y decidió solicitar el divorcio.
Durante 2010 y principio de 2011 todo fue bien, Amy seguía con sus proyectos, grabó con Tony Bennett, quien era uno de sus mayores ídolos, y tenía un nuevo novio llamado Rick Travis. Además, durante esa época también dejó su adicción al alcohol, pero en mayo de 2011 fue al médico donde le detectaron problemas serios. Por haber bebido tanto alcohol y haber tomado tantas sustancias, había desarrollado problemas cardíacos y le dijeron que si volvía a beber alcohol, su corazón podría pararse. Amy quería hacer nueva música, estaba cansada de las mismas canciones, pero tenía mucha presión, tenía que seguir dando conciertos con las mismas canciones que le habían llevado al éxito. La gente quería seguir escuchando Rehab, Back to Black y todas las canciones que la habían hecho famosa, pero ella estaba cansada de cantar lo mismo y quería hacer nueva música. Sin embargo, se aproximaba una gira y en cuanto Amy supo que se aproximaba la gira, comenzó a beber. Ella no quería ir de gira y vio el alcohol como una vía de escape. Si volvía al alcoholismo, tendrían que cancelar la gira por problemas de salud o por adicción. El 17 de junio de 2011, Amy estaba inconsciente en el sofá de su casa de lo que había bebido. La metieron en un coche y condujeron hasta el aeropuerto, donde la subieron al jet privado para empezar la gira. Amy no quería hacerlo y bebió muchísimo. Este fue su último concierto en Belgrade, Serbia, y claramente no estaba nada bien. Sufrió mucho abucheo por parte del público, pero claramente se ve que ella no estaba nada bien. Después de este concierto en Belgrade, canceló los demás. El 22 de julio de 2011 llamó a su amiga Jules diciéndole lo siento repetidamente y diciéndole que quería que volvieran a ser como antes. Jules y Lauren, que era otra amiga íntima de Amy, las tres eran amigas desde pequeñas. Amy le dijo quiero que volvamos a ser las tres como antes, etc. Y Jules estaba súper contenta porque sentía que Amy quería recuperarse y le dijo que claro que sí, que estaba súper feliz y que volvieran a verse y a pasar tiempo juntas. Y Amy le dijo está bien, mañana te llamo para vernos. Esa noche Amy estuvo con su guardaespaldas y Amy estaba mirando sus conciertos en internet y le dijo a su guardaespaldas sí que soy buena cantando y él le dijo sí eres buena y Amy le dijo si pudiera cambiarlo por caminar libre por la calle lo haría. Al día siguiente, 23 de julio de 2011, un sábado, a las 4:05 p.m. de la tarde, la casa de Amy estaba llena de policía y ambulancias. Su guardaespaldas la encontró sin vida en su casa a sus 27 años de edad y junto a su cadáver se encontraron 3 botellas de vodka. Murió por una intoxicación de alcohol, ya que el alcohol en sangre de Amy era 4 o 5 veces más alto de lo normal, de lo mínimo. 3 días después enterraron a Amy el 26 de julio de 2011 en el cementerio Edwardbury de Reino Unido. Y esto es todo sobre la vida de Amy Winehouse, quien a día de hoy sigue siendo una influencia súper fuerte en la industria musical, sobre todo del jazz y el soul. Yo saco la conclusión de que Amy arrastraba problemas psicológicos, de depresión, etcétera, desde muy pequeña y cada vez se fueron haciendo mayores, además de que era una persona muy vulnerable, ya que por ejemplo en cuanto al tema de relaciones de parejas, lo que hacía su pareja lo hacía ella. Si su novio tomaba sustancias, ella tomaba sustancias para seguir el ritmo de su novio, para hacer lo que él hacía. Y aunque se nota que era una persona que realmente quería estar limpia, no quería estar intoxicada por el alcohol, las drogas, eran como su vía de escape porque realmente no era feliz con su vida, ni siquiera cuando consiguió lo que quería, que era ser cantante, un artista, no fue feliz de ninguna de estas maneras. Seguramente porque lo que tanto le apasionaba, que era cantar, se convirtió en una presión extrema de tener que seguir creando y ya no hacía lo que le gustaba cuando le apetecía o cuando estaba inspirada, sino que era como mucha presión, básicamente porque sus últimos meses ella no quería dar conciertos, quería escribir música nueva, pero claro, lo que le tocaba era dar conciertos, no escribir música nueva, así que de nuevo comenzó a beber alcohol porque no podía hacer lo que quería, no podía hacer lo que le gustaba, tenía que hacer lo que le dijera la gente que la mandaba, su manager, su padre, etc. Pero bueno,
sacar vuestras conclusiones y dejármelas en comentarios. ¿Qué opináis de todo esto? Si me he dejado algún dato relevante, dejádmelo en comentarios porque puede pasar que me deje algún dato. De todos modos, me he visto el documental de Amy Winehouse 3 veces. No estos días, lo vi hace unos años, lo volví a ver hace unos meses y estos días lo he visto de nuevo para completar este guión. Así que bueno, si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, dejadme en comentarios qué opináis. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!